hallar la ecuación de la circunferencia concéntrica. ¿Qué significa concéntrico? Que tiene el mismo centro. ¿Listo? Concéntrica a esta circunferencia, a esta que ya tenemos acá, que pasa por el punto, o que pasa por x igual a 4. ¿Listo? Vamos a interpretar primero qué es lo que se está diciendo. Entonces, en primera instancia, nosotros tenemos una circunferencia ya, que es esta que está aquí. Esta es una circunferencia ya, ¿cierto? Entonces, esa circunferencia, pues, está en algún lugar del plano, no sé, pero está en algún lugar del plano. ¿Listo? Lo que me están diciendo entonces es que ahora construya una circunferencia que es concéntrica a esta. Y entonces, lo que les decía, concéntrico, perdón, concéntrico es que tiene el mismo centro, ¿cierto? A ver, déjenme mostrar. Concéntrica es que tiene el mismo centro, ¿cierto? El centro seguramente estará, pues, en un punto por acá. Y tiene una coordenada. Entonces, la nueva circunferencia que yo voy a hacer es concéntrica, es decir, tiene el mismo centro, ¿no? Entonces puede ser que la circunferencia sea algo como esta. La condición es que esa nueva circunferencia pasa por un punto en particular. ¿Cuál es el punto en particular que queremos que pase? Pues va a pasar por x igual a 2. ¿Listo? Va a pasar por ese punto, x igual a 2. Entonces, ¿cuántas circunferencias hay que cumplan esa condición? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántas pueden haber que cumplan esa condición? De que además de ser concéntrica, va a pasar por ese punto x igual a 2. A ver si yo lo hago aquí gráficamente, si me hago entender. Por aquí estará, digamos que el plano cartesiano. Bueno, por ahí no, por acá. De acuerdo a cómo está eso, tendría que estar pasando por ahí. La pregunta es, ¿cuántas circunferencias estarían cumpliendo esa condición de que además de ser concéntrica, pasa por ese punto? ¿Nadie? Ninguna, profe. Aquí yo te estoy mostrando un ejemplo donde tengo una circunferencia que está cumpliendo eso. Aquí, Solo aquí una, ¿no? vale 2. Míralo ahí. Y esa circunferencia tiene ese punto donde x vale 2. Entonces, si la hay, si hay alguna. Entonces, pues la otra, ¿no? La segunda. Pues es que esta es la segunda. Esta, la que está por fuera. Esta, la que yo tengo aquí adentro, es la original. ¿La original cuál es? Pues es esta. Esta que yo tengo acá. Y quiero construir. La pequeña es la que está pasándoles. Y la grande es esta otra. Entonces, yo lo que quiero saber es cuántas circunferencias habrían que cumplen esa condición de ser concéntrica con la primera y además de que pase por ese punto. Las dos, ¿no? Dos Solo una. ¿Cómo podríamos pintar otra circunferencia que cumpla esas dos condiciones? Que sea concéntrica, ojo, tiene que tener este mismo centro y además que pase por ese punto. Chicos, solamente hay una.
No hay más, solamente hay uno. ¿Vale? Lo único que yo tengo que saber entonces es, lo primero es saber cuánto vale, cuál sería la coordenada de este centro. ¿Cuál sería este h, k? El h, k de ese centro va a ser el mismo h, k de la segunda circunferencia, de la más grande. ¿Ok? Y lo único que tendría que hallar sería el radio de esta segunda circunferencia. Y entonces eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo tendríamos que calcular ese radio? ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Lo primero que tengo que hacer es hallar el centro de mi primer circunferencia. Les recuerdo que el centro son los valores h y k. ¿De dónde sacamos h y k? Pues de estos valores de acá, chicos, se les olvidó ya todo. De este y de este de acá es de donde sale h y k. Les recuerdo que en la ecuación esto lo conocemos como menos a y esto lo conocemos como menos b. Entonces decimos menos a es igual a 8 positivo, pero menos a equivale a menos 2h. Entonces menos 2h vale 8. El menos pasaría a dividir, por lo tanto h es igual a menos 4. Por el otro lado tendríamos que menos b es igual a 12 positivo, pero menos b es igual a menos 2k. El menos 2 pasa a dividir y me quedaría 12 dividido entre menos 2 me da menos 6. Bueno, a ver, lo hacemos aquí bien. Entonces k es igual a menos 6. ¿Listo? Como les decía, entonces, pues la idea es que eh, me pase por un punto exacto. Entonces aquí dice, yo al fin, yo les había dicho inicialmente que pase por el punto x igual a 4 y aquí lo pinté como x igual a 2. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo sencillamente 2 para que quede igual de lo que estaba haciendo. Entonces x en el punto, voy a dar la coordenada completa, sería el punto 2,2. Les recuerdo que eso significa que aquí aparece un valor en X y un valor en Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Vuelvo y repito, ya conocemos el centro. O sea que ya tengo el centro de mi nueva circunferencia. ¿Listo? Si ya tengo el centro, pues puedo calcular el valor de A y el valor de B. ¿Qué va a ser realmente van a ser estos dos igualmente? Tienen que ser estos mismos dos. ¿Sí? O sea que para la nueva circunferencia, la ecuación me tiene que quedar x al cuadrado más 8x más y al cuadrado más 12y. ¿Qué es lo que cambia? Va a cambiar el valor c. Este valor c es el que tiene que cambiar. ¿Sí está claro hasta ahí, chicos? Niño, Profe, la Y, ¿por qué no está? ay, porque no la escribí. Ahora sí. Entonces, vuelvo y repito, lo que me hace falta es ese valor C. Pero ¿cómo es que se calcula el valor C? Pues es h al cuadrado más y al cuadrado, perdón, más k al cuadrado, menos r al cuadrado. El problema es que no tengo r. ¿Listo? Y es lo primero que tenemos que calcular. ¿Cuánto valdría r? ¿Ok? Entonces, si nosotros sabemos cómo son esas coordenadas, voy a pintarlas pues para que, lo que pasa es que todo no coincide, pero bueno. A ver, vamos a quitar este un momento para que vean un poquito claramente a qué es lo que yo voy.
este punto de acá que yo he pintado, este punto lo voy a pintar en rojo. Este punto es el que tiene coordenadas 2,2. Y este otro punto, que es el centro, es el que tiene coordenadas -4, -6. ¿Sí? Pues digamos que no es que estén como deberían ser, pero es lo que quiero que entiendan. Más allá de que el punto 2,2 realmente debió quedar como por aquí. ¿Sí? Pero lo que me interesa es que entiendan que existe ese punto dentro de la circunferencia. ¿Listo? Y yo lo que necesito es saber cómo calcular este radio. ¿Está claro hasta ahí, chicos, o hay alguna pregunta? Profe, una pregunta, es que no sé si sea solo como sospecha mía, pero digamos, H siempre va a ser la mitad del valor de A y K siempre va a ser la mitad del valor de B. Sí, claro, por aquello de la fórmula, de este 2 que tiene aquí, Ok. por ese 2 siempre va a ser así. Listo, pero ¿quedó claro lo que yo quiero, lo que yo estoy planteando? Que tenemos este centro y tengo este punto. Y lo que yo quiero hallar es cuál es el radio, es decir, cuál es la distancia que hay entre ese centro y ese punto que me están dando. ¿Ok? Entonces, para poderlo hallar, pues vamos a construir un triángulo rectángulo. Construimos un triángulo rectángulo y el radio ¿a qué corresponde? ¿Ese radio a qué corresponderá? La La hipotenusa. A la hipotenusa, claro. O sea que me puedo apoyar en Pitágoras para calcular el valor de esa h. Entonces, de acuerdo a Pitágoras, bueno, Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Para nuestra situación, esta distancia que yo tengo acá, que estoy rayando, es lo que vamos a llamar una distancia en X. Y esta otra que tendríamos acá sería la distancia en Y. ¿Está claro? Eso significa que la hipotenusa para nuestro caso es el radio elevado al cuadrado. Un cateto, pues es la distancia en X elevada al cuadrado. Y el otro cateto, pues es la distancia en Y elevada al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué hago para hallar esas distancias? Bueno, ya sabemos que después tendremos que aplicar por allá el radical para quitar ese cuadrado de R, ¿no? Pero ¿qué hago para hallar esta distancia en X? Pues sencillo, lo voy a hacer como el valor de H menos el valor de X. ¿Cuál X? Pues el que tenemos acá. ¿Listo? Elevado al cuadrado más la distancia en Y. ¿Cómo calculo la distancia en Y? Pues H menos Y elevada al cuadrado. ¿Cuál Y? Pues igual la otra Y. ¿Ok? Entonces, ahora sí puedo saber cuánto me va a dar el radio. H, ¿cuánto vale H? Vale -4. Menos X, que vale 2. Más K, que vale -6. Menos Y, que también vale 2. Elevado, aquí me comí el cuadrado. Y con eso ya sabemos cuánto vale R. Calculadoras. Raíz cuadrada de -4 menos 2, que sería -6, al cuadrado, más -6 menos 2 me quedaría -8 elevado al cuadrado. Profe, de 10. Correcto. El radio es de 10. Y ahora sí puedo saber entonces cuánto vale C.
C sería igual a H, que es menos 4 elevado al cuadrado, más K, que vale menos 6 elevado al cuadrado, menos el radio, que son 10 elevado al cuadrado. 4 al cuadrado son 16, 6 al cuadrado son 36, menos 10 al cuadrado, que son 100. Y esto entonces me daría 52, creo que da 48 negativo. ¿Sí? Sí, menos 48. Listo, entonces ahora sí puedo terminar mi ecuación y me dice que esto vale menos 48. Y ya con eso quedó completa la ecuación. ¿Alguna pregunta? No, señor profe. Señor profe, listo. Pues vamos a hacer un resumen de qué tipos de preguntas hemos trabajado. El primer caso que vimos fue, o digamos que los primeros casos, era, bueno, digamos que ¿para qué me voy a poner en mentir? Los primeros casos, pues, que vamos a ver es estrictamente ya cuando vamos a hacer gráficas. Entonces, graficar una circunferencia. Graficar una circunferencia. El segundo tipo de problemas, entonces, era, ¿cuál? Coordenadas de punto en una circunferencia. Coordenada de punto en una circunferencia. Bueno, todo tiene que ver con circunferencias, ¿no? Tercero, ecuación, o perdón, después lo que vimos fue, el siguiente problema que vimos ya fue puntos de intersección entre circunferencias. Puntos de intersección entre circunferencias. El cuarto procedimiento que vimos fue ecuación de una circunferencia que pasa por 3 puntos. Y por último, ecuación de circunferencia concéntrica. ¿Ok? Esos han sido los, digamos que los enunciados que hemos trabajado. Entonces, pues la idea es que les voy a formular algunos ejercicios para que ustedes realicen y vayan practicando esos procedimientos. ¿Listo? Les recuerdo que, pues, si no recuerdan alguno de esos procedimientos, pues se pueden apoyar por ahí en los videos para que vean efectivamente cómo se realiza. Profe,